Continuamos aquí en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a Yomaira Gavilanes, con quien vamos a conversar sobre los temas de seguridad. Eh, Primero el decreto del señor presidente, un decreto mal redactado, un decreto que deja muchas preguntas y que las mismas Fuerzas Armadas no saben cómo actuar en este caso, porque a lo menos en el punto 3, como decía, inclusive y yo me reía porque al principio lanzaron el decreto y muchos militares retirados, otros que están por regresar a la Marina, decían, ay, señor presidente, ahora sí a darles duro y esto que lo otro. Cuando leyeron ya bien el numeral 3 del decreto, y empezaron a decir, señor presidente, cambie, por favor, o redacte bien o explique bien. Esas son las cosas que se hacen al apuro, solamente para quedar bien en el momento de la coyuntura, porque nada se hace planificado en este gobierno, sino todo se hace al apuro y en la calentura del momento. Dijeron que iban a señalar a algunas bandas delictivas como grupos terroristas, lo cual dijimos, bueno, si ya tienen la inteligencia, si tienen la información, pues háganlo. Pero resulta que ahora todos podemos ser terroristas de acuerdo a cómo nos comportemos. Entonces, es muy peligroso. Muy buenos días, estimada Yomaira, bienvenida a Café Sin Rosca, gracias por estar aquí en nuestros estudios. Cuéntame, ¿cómo le ves tú el decreto que ha emitido el señor presidente de acuerdo a las recomendaciones del COSEP? Bueno, buenos días. Gracias por creo que es importante que vayamos definiendo qué es el terrorismo, aunque es difícil definir qué es el terrorismo. El terrorismo internacionalmente no encuentra una definición exacta, sino es como un traje de desastre que calza para cualquiera. ¿Quién va a, quiénes van a analizar, quiénes van a ver de qué manera se cataloga a una persona como terrorista? Eso creo que es algo básico que debería estar haciendo ya el COSEPE, eh, pero fundado en qué, fundamentado en qué. Eso es una línea que en realidad tiene muchos vacíos, tiene vacíos y es un traje desastre que a cualquier persona puede calzar. Y lo que se ve en este caso es que prácticamente por parte de algunos integrantes del COSEPE están relacionando un poco a la pobreza en este caso con temas de terrorismo. Y no es así. La pobreza no es un sinónimo de delincuencia, de terrorismo, no, no es así. Efectivamente vemos que en la actualidad en el Ecuador hay actos terroristas, hay que catalogarlos tal como es, son actos terroristas lo que han hecho estas bandas delincuenciales, estas bandas delictivas, usar bombas, quemar patrulleros, todo eso son actos terroristas. Eh, en general, el terrorismo se basa como tres aristas, ¿no? Que puede ser la primera, la intimidación, la coerción y la destrucción. Son estas tres aristas las que provocan y se dan una configuración para llamar terrorismo a cualquier acto. Posiblemente puedan las Fuerzas Armadas o la policía catalogar de terrorista, por ejemplo, a una persona, a un delincuente común Uh -huh. que por ahí se le encuentra en un bus, por ejemplo, está armado, obviamente, él es catalogado como terrorista. Puede ser catalogado así porque tú nos dices ahí la intimidación y todo lo demás, pero entonces todos serían catalogados como terroristas, aquellos que estén armados, por ejemplo. Cuando sea delincuencia común, tú Claro, te refieres, ¿no es cierto? y pongo otro ejemplo. ¿Qué tal si ahora con una persona que tiene el permiso de porte de armas Uh y -huh. él dispara? También podría la otra persona, el afectado, decir, bueno, pero este terrorista me disparó. Sí, exactamente. Hay vacíos, hay muchos vacíos y aquí en Ecuador la sociedad no se da para que nosotros estemos declarando la guerra al terrorismo. Imagínate, ¿quién se iba a pensar esta locura que ahora en estos tiempos en donde vivimos prácticamente un gobierno que está totalmente debilitado, un gobierno que es un gobierno totalmente autoritario, que hemos visto que está
relacionado con el narcotráfico, que eso ya es un secreto a voces, no es un secreto a voces, que encima más, ya con toda esta crisis social, esta crisis política, esta crisis económica, se atrevan a declarar la guerra al terrorismo. No se ha visto, o sea, es impensable que hayan actuado de esa manera por parte del COSEPE. Yo creo que es una medida muy radical, porque una cosa es el terrorismo y otra cosa es el crimen organizado. El crimen organizado está vinculado al tema de acceder a temas económicos, ¿ya? Al tema monetario. Claro. Monetario, ya. Claro. El terrorismo es más radical. El terrorismo está relacionado con tema de religión, ya con un sentimiento, con un pensamiento, con una ideología muy radicalizada del tema religioso. Entonces, el crimen organizado no rompe el Estado. Lo que necesita y lo que hace el crimen organizado es prácticamente favorecerse de la situación económica de un país, debilitar obviamente económicamente mediante economías ilícitas a la economía formal. O sea, queremos decir entonces que el crimen organizado trata de inmiscuirse en el Estado como para aprovechar Sí. de las instituciones del Estado para, digamos que legalizarse un poco Sí, y seguir sus operaciones. entrar en la El economía terrorismo formal. lo que hace es querer Destruir destruir el Estado. Destruye Claro. el Estado. Y ahí es cuando yo me pregunto, ¿por qué el cambio de la decisión? Si estaban con la idea de nombrarles o señalarles a estos grupos delincuenciales que ya se conocen como terroristas, porque ahora cambian y dicen, no, es que no podemos a ellos nomás decirles terroristas, sino a todo el que quiere destruirle al Estado. Ya, ahí yo veo, y justo veía una entrevista en Ecuavisa por tener un poco de información de cómo están moviéndose también esta gente que ha intentado y lo que hace es intenta hacer de la seguridad una forma de su política, ¿ya? Entonces veía declaraciones de una señora que no recuerdo el nombre, que decía que supuestamente se ha desmantelado el Estado, que la seguridad creció La en señora Le Boyer, no recuerdo muy bien. en hora 25. No, en políticamente correcto. Políticamente. Ya. Sí, la señora Le Boyer. Ya, y que desde el 2007 la inseguridad, y no es así porque los indicadores son claros, las estadísticas son claras. Desde el 2012, desde el 2013 al 2017 hubo una inversión de 243 millones en seguridad, y ahora simplemente se ha tratado de un tema de 34,000. Entonces es una diferencia súper marcada. Y claro, obviamente, en este lapso de tiempo teníamos pruebas de ingreso a la policía que se hacían con estos temas que te detectan si dices verdad, un polígrafo. Con el polígrafo teníamos despliegue técnico, tecnológico, varias cosas, que eso es lo que le hace falta a este gobierno, que no hay. Había una inteligencia penitenciaria también. Claro, había inteligencia penitenciaria, había un sistema penitenciario. Pero, a ver, mucha gente te dice, a ver, se fue como es la UIS. Eso fue lo que desmantelaron y como estaban metidos ahí en la embajada americana, entonces el crimen organizado subió. Es más, dice, hasta flexibilizaron el tema de la policía porque podía entrar cualquiera y hasta entraron pandilleros. ¿Es esto cierto o es el relato nada más? No, es cierto. En la policía hay filas hay gente en sus filas que en realidad están vinculadas con el crimen organizado. No veamos mucho de lejos, acordémonos del tema de los narcogenerales. Sí. Narcogenerales, o sea, no sé por qué la gente aquí se asusta y nos asustamos tanto y nos ponemos en una posición como un poco pendeja, perdón, y decimos, ay, qué miedo lo que pasa en las calles cuando vemos que estamos gobernados por delincuentes. Esa es mi percepción, eso es lo que he visto, esa es la realidad, ese es mi relato, porque tenemos el caso narcogenerales, tenemos el caso de Gran Padrino, tenemos el caso de INA Papers, tenemos algunos casos en donde Pandora, donde están vinculados gobierno, Danubio, eso es innumerables casos, donde este gobierno está involucrado en cosas
ilícitas. Así que no vayamos muy de lejos, que no vaya la gente del gobierno, las autoridades muy de lejos, que primero hagan un análisis de lo que es terrorismo, porque lo que hemos vivido es un terrorismo de Estado. Eso sí, cuando nos han desmantelado todo el estado de bienestar que teníamos en temas de educación, en temas de salud, en temas todo lo social prácticamente, no vayamos muy de lejos y que hagan un mea culpa y que se vean hacia adentro, ¿no? Porque yo creo que hacia adentro es donde se está construyendo una estructura de este narcogobierno que está totalmente relacionado con todos los grupos crimen organizado, y esto no empieza con Lazos, esto se va desde Moreno. Recordemos, y que esto se conoce igual como secreto a voces, que María Paula Romo se reunía en la cárcel con los Chone Killers, con los líderes de los Chone Killers, con los líderes de los Tiguerones, con los líderes de algunas bandas delictivas que están en la penitenciaría. Nadie se acuerda por qué salió Rasquiña y cómo le ejecutaron Así fuera, es, ¿no? así es, así es. Entonces, esto ha sido una bola de nieve que se ha ido construyendo, ya que se ha dado un tema, incluso así, diciéndole coloquialmente, de esta guerra del gobierno contra las bandas delictivas y ahora contra el narcotráfico, con métodos muy domésticos, como por ejemplo el sapeo. Intimidar a estos delincuentes, a decirles, a ver, cuéntame más, y usar métodos un poco fuertes con ellos para que hablen un poco más y que delaten a sus compañeros. Y claro, tú contaste muy bien, entonces tú ahora te vas a hacer cargo de lo que te pase. Y esta guerra entre ellos, ¿no? Ha sido también una parte de lo que ahora vivimos. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que el tema es estructural. El tema es estructural. Todo lo que estamos viviendo, como te digo, Cecitar, es un tema que está relacionado con este gobierno, con el narcogobierno, con el gobierno de Guillermo Lasso, y que no se les ocurra tampoco que esta solución que están planteando sea un fascismo, ¿no? Porque el COSEPE debe entender que nosotros vivimos en un estado de derecho y un estado de bienestar. Y ante eso no podemos hacerle el juego al fascismo. Y quien se sienta un fascista, que vaya y que le rece a Mussolini, que le rece a cualquier fascista, pero que no se dedique ni a la política, ni a lo jurídico, porque nosotros, quienes somos expertos y están proponiendo que las Fuerzas Armadas sean más letales, que las Fuerzas Armadas sean más fuertes con los delincuentes, que tengan un poco más de decencia y que no se dediquen a la academia, ¿no? Quienes tengan estos conceptos. Claro, ayer en nuestro programa en Ciudadanía y Resistencia hablábamos justamente de esta discusión que hay, ¿no? De que los derechos humanos son solo para los delincuentes, y habíamos explicado también que los derechos humanos son para todos, y quienes violan los derechos humanos son precisamente los delincuentes. Por eso no podemos pedir que las Fuerzas Armadas y la policía caigan al nivel de delincuentes. Eso se explicó ayer, se les dijo, o sea, se ha dicho, pero tú sabes que esa discusión de los derechos humanos está para largo, porque los seguidores de Bukele, los que hoy piden un Bukele, pero que se asustan cuando un presidente rompe un periódico en una sabatina, entonces son los mismos que quieren portar armas y se asustan porque un dirigente indígena dice que va a tratar a latigazos a quien no vote en contra de Lasso, ¿no? Porque así somos. Sí, que no vayamos muy lejos, exacto. Yo también, este tema de la bucalización que desean hacer, es un show que también es como un traje a la medida, es un show que un gobierno te está vendiendo. Bukele es un fascista. Bukele es completamente fascista, más allá de que haya eliminado el tema de inseguridad en su país, es un fascista, los tratos son totalmente fascistas. Allá tienes un tatuaje y ya te catalogan. Sí. Ha tenido que liberar, de lo que sabemos con colegas en El Salvador, que ha tenido que liberar a muchos falsos positivos, porque ha tenido que encarcelarles a un montón, y después resultan que son personas honestas, que no tienen antecedentes, y claro, tenían un tatuaje, tenían un pelo diferente, o sea, una forma de vestir diferente, y resulta que estaban detenidos y eran maltratados, y ahora con una disculpa no se arregle ese tipo de cosas. Pero bueno, como te digo, hay esos seguidores que ahora
quieren o le siguen a Bukele, y con las declaraciones de ayer en las que dice que todos los países de Latinoamérica tendríamos que salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque los derechos humanos son solo para los delincuentes. Entonces ahora ya nos pone en otro nivel de discusión realmente. Ahora, regresando nuevamente al Ecuador, Ujú. ¿tú crees que la policía, las Fuerzas Armadas, pueda combatir a estas bandas criminales que están súper armadas, que están mejor equipadas que la policía, que están con muchas mejores tácticas que la policía? Porque parece mentira, pero el verles a ciertos miembros de estas bandas delictivas que amedrentan a las Fuerzas Armadas, porque cerca de un cuartel van y te disparan al aire, es porque ellos saben que ahí hay un amedrentamiento, o sea, saben que ellos no les tienen miedo a las Fuerzas Armadas. Y si bien es cierto, por ejemplo, ayer veíamos el show de que estaban como 30 personas en el suelo y decían, ese es el trabajo que necesitamos. Pero después de los 30 no se quedó uno detenido. Y no es por los jueces, sino porque no había cargos, pues. Claro. Ujú. Ninguno de ellos tuvo cargos. Entonces, ¿tú crees que la policía podrá enfrentar a estos grupos delictivos con el equipamiento que hoy tiene? No, en realidad vivimos en un tema de austeridad. La austeridad es inmensa hacia las fuerzas del orden, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas. Así que primero para que ellos puedan, para que la policía, que las fuerzas del orden puedan hacer su trabajo y ser justamente lo que queremos que sea una fuerza que combata al crimen organizado, debería tener su equipamiento, y esto no lo hay, no hay, porque vivimos en un gobierno neoliberal que no cree en la inversión, que cree que la inversión es un gasto, como lo dicen, como ellos justamente lo dicen, es un gasto esto de invertir en temas de seguridad, en temas sociales, en temas de salud. Entonces le veo bien difícil que en realidad tengan esa capacidad de despliegue que se necesita para combatir al crimen organizado. Así que ahí sí no comprendería cómo quieren el COSEPE armar su guerra contra el terrorismo si ni siquiera la policía ni las Fuerzas Armadas están totalmente eh, abastecidas de todo el dotamiento que necesitan para combatir, ¿no? ¿Crees tú que la venida de estos dos generales, tanto Paco Moncayo como Wagner Bravo, ayudará en algo a que estén mejor preparados, asesorados en el gobierno? Porque a mí la duda que me queda es que, claro, el general Bravo y el general Moncayo se enfrentaron, pero a ejércitos que tienen al menos códigos de honor, Ujú, ¿no? Ellos exacto. no se enfrentaron a bandas criminales Ujú, a quienes no les han enfrentado dentro de la ciudad, sino en la selva, en frontera, en guerras de guerrillas, ujú. pero vienen al gobierno como asesores. ¿Crees tú que ellos tengan el conocimiento para dar seguridad al pueblo ecuatoriano? Yo, a ver, eh, sin desconocer que tienen su conocimiento, efectivamente, Paco Moncayo es un líder, un héroe, perdón, del CENEPA, y tiene su conocimiento. Ahora, la amenaza es distinta. La amenaza es asimétrica. Son amenazas que en realidad vienen a la interna desde el Estado prácticamente, y lo que yo sugeriría, y hay que entender, es que dentro de un Estado siempre va a haber un parestado. Dentro del Estado, en todo Estado hay un parestado. Y ese es el reto del gobernante, gobernar con todos, aunque a mucha gente le moleste y muchas veces me dicen, ¿cómo vas a decir eso? Pero es así. Dentro del parestado hay también, ellos también merecen, dentro de un Estado democrático, dentro de un Estado en el cual queremos el bienestar y la paz para la sociedad, merecen también un gobernante, y este parestado necesita también ser gobernado, y eso es lo que no comprende, o no hay el liderazgo, porque no tenemos el liderazgo de ningún presidente aquí, ni del COSEPE, ni del Guillermo Lazo, ni de nadie prácticamente, de ninguna autoridad,
no hay ningún liderazgo y esta falta de liderazgo hace que no exista esta forma de gobernar que es necesaria y que existe y que se habla también justo en temas de seguridad, que el tema de gobernabilidad es para todos, ¿no? Para todos los sectores. Así que yo le veo que eso no se va a entender desde el COSEPE. No van a entender eso porque, como te digo, la amenaza es distinta a lo que haya sido una guerra del CENEPA. Claro, eso digo, o sea, es un enfrentamiento diferente. Ahora, políticas públicas de seguridad no tenemos. El famoso plan que tenía el libro ahí el señor Lazo no se ha puesto en conocimiento, no se sabe cómo se va, obviamente no van a dar las estrategias de seguridad para que todo el mundo sepa, pero sí decir, por ejemplo, a ver, estimados señores, desde de tal fecha a tal fecha, de tal hora a tal hora, van a haber requisas o vamos a hacer tal cosa sin decir dónde, pero vamos a implementar diferentes tipos de operativos, cosa que la gente se sienta segura de que están tomando acciones coordinadas, pero lo que vemos es de improvisación pura. Sí, en realidad, políticas públicas de seguridad no es lo que se ha construido. El gobierno carece de esta línea, no tiene conocimiento. Yo lo que veo es que no hay un conocimiento de cómo establecer políticas públicas de seguridad. Y en realidad eso se debe a muchas cosas, ¿no? No tienen equipos transdisciplinarios en el tema de que haya un eje transversal entre todas las instituciones que manejan el tema de seguridad. Vemos ahí a un capitán Zapata que sale prácticamente simplemente a salvar los muebles, como se dice vulgarmente. No vemos que haya un plan de seguridad que esté regido en metas, en objetivos, o sea, todo eso debería ser público también, porque yo sí recuerdo cuando se le preguntó a Guillermo Lazo sobre el plan de seguridad, dijo, aquí está, pero no les puedo indicar. Entonces, todo eso habla de la inexperiencia que tiene este gobierno, del vacío que tiene en temas de seguridad, de que no hay, simplemente hay un show, hay una forma de su política, como les decía, hay una forma que lo que buscan es politizar a la seguridad en este caso para prácticamente con esto del juicio político, mucha gente, si esto no pasa, regresará a las calles, se tomarán las calles y eso va a ser un problema porque van a ir a las calles y mucha gente será detenida como terrorista. Exacto. Entonces, y juzgada como terrorista. Y juzgada como terrorista, exacto. Entonces, todo eso es de una lectura más amplia que no cae solo en el tema de seguridad, sino en el tema de la politización de la seguridad, de cómo usan la seguridad como una forma de hacer su política. Así que, ante eso, creo que sí es necesario que las organizaciones de derechos humanos estén atentas a lo que pueda pasar y sobre todo la gente que si no se da esto del juicio político tenga esta idea de salir a la calle, no ande con cuidado, sino que ande bien informado para que no le pase nada, ¿no? Por eso, o sea, saber a quién acudir, porque eso, por ejemplo, no sabemos. ¿Qué pasa si te asaltan? ¿A quién acudes? Si no hay por ahí un policía. Pero sí podríamos tener, por ejemplo, la información de ir a un punto seguro, a un punto donde esté todas las instituciones, Fuerzas Armadas, policía, bomberos, para cualquier emergencia. Pero eso ya no tenemos. Antes uno canalizaba todo en el ECU 911, por ejemplo. Pero ahora ya ni las cámaras funcionan. Sí, exactamente. Hay una austeridad terrible en todo el estado. Hay un tema de austeridad que es totalmente inmanejable para no solo para las fuerzas del orden, sino para la ciudadanía en general, porque no contamos con la dotación esta que no le sirve solo a las Fuerzas Armadas, sino es para toda la sociedad, para toda la ciudadanía. Sin cámaras del ECU, sin uniformes, los policías no pueden hacer nada, sin herramientas, sin armas, no pueden darnos seguridad a nosotros, no pueden justamente lo que es atendernos de una manera que nos brinden esa seguridad. Así que creo que es importante que esa austeridad también sea analizada desde el COSEPE y que se dé lo que es necesario a cada institución. Creo que desde ahí se debería partir. Totalmente de acuerdo. Estimada Yomaira, yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros.
en esta mañana aquí en Café Sin Rosca. Tu mensaje final a la ciudadanía, mi estimada Yomaira. A ver, bueno, primero decirles que a la academia, sobre todo, creo que es importante que no politicen el tema de la seguridad. Que no politicen el tema de seguridad. Si creen que está bien que la gente ahora del gobierno haya catalogado a las bandas criminales como terroristas, bueno, pues hagan un sustento adecuado de lo que es el terrorismo y no vinculen a la gente pobre, haciendo como un análisis vacío de que la gente pobre es sinónimo de delincuencia. Así no es. Así no es, y quien crea eso, creo que es importante que haga un análisis interno y que se declare fascista prácticamente. Totalmente, ¿no? Hay que hacerse revisar cuando se piensa que la pobreza es sinónimo de terrorismo, de delincuencia. Tenemos delincuentes de cuello blanco que por lo general no son los que pisan las cárceles. Así que eso también hay que pensar. Estimada Yomaira, muchísimas gracias. Aquí en Hoja de Ruta le agradecemos por haber estado aquí con nosotros. Regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca.